de nuestro Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias, tantas gracias por este día. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la alegría que nos das, incluso en medio de las aflicciones. Gracias por la esperanza que nos has provisto. Gracias, Señor, por las mamás de este día también. Señor, gracias porque hoy es un día para todas aquellas que tienen la felicidad, la dicha de haber sido madres. Señor, como se festeja este día, en el nombre de Jesús sean benditas ellas y en este día tengan su día de alegría. Sean benditas, por decir ellas en este día. Señor, nosotros queremos pedirte que tú estés con nosotros aquí. Sabemos que estás, pero oramos pidiéndote, Señor, que tú que estás aquí, que tú nos lleves a adorarte, que queremos adorarte, queremos cantarte a ti. Y mientras te cantamos adorarte, queremos aprender de ti, queremos que tu palabra penetre en nuestro interior. Queremos, Señor, porque te necesitamos más de ti, Dios. Necesitamos de ti, realmente lo necesitamos. No somos autosuficientes y en este día, ahora, mientras te vamos a cantar, Señor, queremos soltarnos en tu presencia y queremos realmente ser llenos de la presencia de tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya.
maravilloso, Señor. Necesitábamos estar aquí. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? En estos momentos que aún por esta cuarentena no podemos estar juntos, muchos están en sus casas, Señor, aún todavía tenemos problemas. Estar aquí en este momento es realmente maravilloso, Señor, es bueno. Por eso, Señor, queremos que hoy nos bendigas, queremos que hoy estés aquí, que tu palabra nos llene. Queremos que mientras te cantamos, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente sean renovados, Señor. Queremos disfrutar este momento, que es un espacio limitado en nuestros días, pero queremos, Señor, hoy, aquí también soltar nuestras cargas. Señor, todo lo que traemos, el peso de la semana, del mes, Señor. Por eso, en este momento, bendícenos, bendícenos. Es hermoso estar en tu presencia, Señor, y ahora que te estamos adorando, queremos seguir haciéndolo, Señor. Vamos a levantar estas ofrendas que tus amados, tus hijos, dan de todo su corazón para ti. Nosotros sabemos que tú no necesitas nuestro dinero. Nosotros lo sabemos a eso. Pero nosotros sabemos que necesitamos dar de ti, de lo que tú nos das.
ofreciste tu vida por amor a nosotros. Ahora nosotros ofrecemos estas ofrendas por amor a ti. Es cierto que no hay comparación, pero es lo que tenemos, Señor, y nosotros te lo damos de todo nuestro corazón. Por eso sea cumplida tu promesa y sea bendito todo aquel hombre o mujer, niño, que de todo su corazón te da a ti. Por eso pido abras la ventana de tus cielos para que sean benditos y llenos los hogares de aquellos que de todo su corazón te dan a ti, por amor a ti. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Pueden pasar. Gracias. Gracias, chicos. Aleluya. Como siempre, la segunda reunión se nos atrasa un poquito, porque sinceramente una hora está muy limitado para canciones de principio, palabra de Dios, canciones de final. Así que lamento que siempre la segunda parte vamos un poquito retrasados. Igual doy gracias a Dios por ustedes, gracias por estar aquí. A las mamás que están aquí, doy gracias, tuvieron su tiempo de venir. Gloria a Dios, que este día les sea bendito a todas ustedes, mamás. Aleluya. Levánteme la mano, por favor, los que escucharon, aunque no fuera en el momento de la reunión de este miércoles. Los que la escucharon. Bien. A los que no la escucharon y les llegó, les animo a que la escuchen. Total, tómense un ratito, va por el WhatsApp, así que ponen la primera y va repitiendo toda la grabación que sigue. Pero para los que la escucharon, ustedes vieron que por ahí se pone un poco densa, digamos, la explicación, porque depende del tema que tocamos, es difícil de comprender. Y a esto quiero venir. Hoy yo quiero tocar un tema que es Solo Jesús es el Cristo, así es el título. Y aunque parezca muy simple el término, realmente es muy difícil de comprender. ¿Por qué? Y ahora empiezo. Hoy les voy a dar preguntas y respuestas continuamente para poder llegar al punto. Les pregunté del miércoles, porque el miércoles fue un tema, era del libro de Job, y había algunas cosas que eran complejas, y cuando entramos, uno se da cuenta que dentro de la palabra de Dios es difícil comprender. ¿Por qué es difícil comprender algunas de las cosas que lees o que leemos? Porque en la Biblia se nos deja ver muchas veces cómo funciona el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no funciona exactamente igual que el reino de los hombres. Aunque lo que sucede aquí es un reflejo de lo que está pasando en el cielo, aún así nosotros funcionamos en un mundo físico. El universo creado, las estrellas, los planetas, los seres creados, que hemos sido creados como forma física, tenemos una manera de manejarnos, así lo hizo Dios. Pero Dios también tiene otras creaciones que son espirituales, que nosotros no vemos, son los ángeles, arcángeles, los ancianos. Hay un montón que nosotros no vemos, lo podemos entender porque está escrito, pero es muy difícil a veces comprender el movimiento del reino de los cielos, es muy difícil comprenderlo. Y lo que sucede en tu vida o en mi vida hoy, al creer en el Señor Jesucristo, nosotros somos metidos dentro del reino de los cielos y empezamos a compartir algunas de las virtudes que hay en el reino de los cielos. Entonces, y es muy difícil comprenderlo. Ahora, ¿por qué algunos comprendemos más o menos? El Señor nos dio un cerebro capaz, totalmente capaz, de llevar adelante lo que necesitamos. Ahora, la comprensión de algunos u otros varía o es más rápido o más lenta por un montón de factores físicos que han podido pasar de la niñez, alimentación, el ambiente y demás, un montón de cosas, ¿no? No por incapacidad mental, que Dios nos dio a todos la capacidad suficiente. Pero cuando entramos en la palabra de Dios, sucede que
cuando la queremos interpretar al modo humano, al modo nuestro, se arma una gran complicación, ¿no? Por eso las malas interpretaciones de la palabra de Dios, porque las personas pensamos que Dios quiso decir lo que nosotros creemos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Y quiero hacerlo, hoy lo quiero comprimir porque en la primera reunión parece el estilo, pero quiero decírtelo porque para mí es importante, porque yo quiero que hoy prestes atención, yo quiero que comprendas, porque si hoy comprendes y tu mente se habitúa a esto, a lo que voy a decir hoy, va a ser mucho más fácil que cuando leas la palabra de Dios la comprendas. Y si la comprendes, toda tu vida puede cambiar para mejor. Amén. Realmente puede mejorar notablemente tu vida. Realmente. Porque las promesas de Dios son para esto. Por eso hay una renovación del espíritu de la mente del ser humano cuando cree en el Señor Jesucristo y empieza a comprender y empieza a entender. Y la fe le nace. Y la palabra de Dios empieza a ser real y verdadera, y los imposibles empiezan a ser posibles. Todo esto es a medida que empezamos a comprender. Ahora, hay una incapacidad mental que la tenemos todos, ¿y cuál es? Simple, muy simple. Lo que no conocemos, no vemos, no nos contaron, no se nos va a subir a la cabeza y no nos vamos a imaginar. Entonces, usted imagine, siempre pensamos, ¿no?, que pobres aquellos profetas, Ezequiel, Daniel, que veían visiones de lo que iba a venir, pobrecitos. Usted imagine si uno de ellos veía un avión de última generación. ¿Qué iban a pensar ellos? Si jamás, nunca ellos no imaginaban que el hombre podía volar siquiera. Entonces, es imposible para ellos describir una cosa semejante. Para nosotros también es imposible entender lo que sucede en el reino de los cielos si nunca lo vimos. Realmente como es, si es invisible a los ojos. Esto sucede que cuando entramos en la palabra de Dios, como algunas cosas no las vemos, no las entendemos, no suben a nuestra mente, no podemos comprender exactamente lo que significa. Y este tema, solo Jesús es el Cristo, que parece muy simple, es un tema complejo. ¿Y por qué quiero hoy darte esto y que sea que tu comprensión de la palabra de Dios se expanda? El Espíritu Santo te va a enseñar siempre la palabra de Dios y las cosas, los temas que son ocultos a los hombres, pero son cosas de Dios, las revelan los hombres del Espíritu Santo. Pero hay veces que el Espíritu Santo revela las cosas y la mente de algunas personas no alcanzan a comprenderlo. ¿Por qué? Porque así como les es difícil comprender un texto, así les es difícil comprender una enseñanza. Les es difícil, les cuesta. Lo que yo quiero hacer hoy es ayudarte para que la misma palabra de Dios hoy haga que tu mente sea renovada y tenga la capacidad. Pero para eso necesito que tengas toda tu atención en lo que voy a decirte ahora. Espero que no, en parte te va a ser un poquito pesado, a lo mejor al principio, pero quiero que prestes atención, por favor. ¿Por qué solo Jesús de Nazaret? ¿Por qué digo de Nazaret? Para que no sea un Jesús cualquiera. ¿Por qué Jesús, el de Nazaret? ¿Por qué solo Él pudo ser el Mesías o el Cristo? ¿Y por qué otro no pudo serlo ni lo podrá ser? Pregunta. Esa es una pregunta. ¿Por qué solo Él? ¿Y por qué es importante esto? Esta pregunta es clave y definitoria para todo lo que quieran saber que es necesario hacer para ser salvos. Para llegar a la salvación de Dios, que es la promesa de Él, es necesario creer en Jesús. Todos lo decimos, pero no todos lo comprenden. ¿Y cuál es el problema de la no comprensión? Bueno, voy a ir en esta reunión, me voy a ir acelerando. Vamos a Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Para que le encontremos un real sentido a la vida, para que vos le encuentres un real sentido a la vida, necesitamos comprender la palabra de Dios. Y para comprenderla, es lo que quiero decir ahora, quiero ir, es necesario porque eso te va a ampliar la forma de comprender cómo funciona el reino de los cielos. Y una vez que uno comprende parte de cómo funciona el reino de los cielos, todas tus imposibilidades se van a hacer posibles. Y va a cambiar tu vida, realmente va a cambiar. No tenés que hacer fuerza. Ahora uno hace fuerza, muchos hacen fuerza. Dice, pastor, tengo fe, no tengo fe, y hacen fuerza. Pero entendiendo la palabra de Dios no tenés que hacer la fuerza.
Eso se va a dar por naturaleza. Amén. Dice así entonces, leo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Ahora, en este pequeño que estamos leyendo, en el verso 1, ¿por qué dice parezca no haberla alcanzado? ¿Qué cosa no alcanzaron ellos? Según lo que está diciendo. El escritor comienza en el capítulo 3, solo voy a leer para hacerte una introducción, porque él viene del capítulo 3, te lo voy a ir leyendo solo para entrar a dar esta respuesta. Verso 7 en adelante dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es la introducción, estamos leyendo para llegar a este momento. ¿Qué es entonces lo que parece que no han alcanzado? El término hoy que utiliza, que va hoy es el día, hoy es el día, hoy es hoy. Para vos y para mí es ahora, es el presente. Para él era cuando andaban allá. El hoy de él es tu hoy, ahora nuestro. Es tu presente, mi presente. ¿Por qué es tan importante el hoy? Y él recalca, el escritor, recalca, hoy, dice él, hoy. ¿Por qué hoy? Porque tu hoy es el que cambia tu mañana. Tu hoy le da razón a tu mañana y tu hoy le da esperanza a tu mañana. Tu hoy puede ser el que le da fin a tu mañana o le da tristeza y angustia a tu mañana. Tu hoy es el que vale. Amén. La palabra de Dios y el escritor nos va llevando a que es importante tu hoy. ¿Y qué parece no haber alcanzado? Él hablaba de aquellos que estaban en el desierto. Una promesa. ¿Cuál era la promesa? Era el descanso. ¿El descanso de dónde? De la tierra prometida. Esa era la promesa. ¿Por qué anduvo 40 años vagando el pueblo de Dios en el desierto? Si es un desierto que ellos podrían haber pasado muy rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron 40 años? Y él dice, porque anduvieron pecando. ¿Por qué? Porque oyeron mi palabra, pero no la tomaron con fe. Y vagaron en el desierto. Y él dice, me tentaron y me provocaron y anduvieron ahí. Y una generación completa no entró en el reposo. Ahora, el escritor dice, ¿por qué hay algunos de ustedes que parece? ¿Por qué dice que parece no han alcanzado? Porque realmente hay muchas personas que van a las iglesias y parecen no ser salvas. Van a las iglesias, están en las iglesias, pero uno las mira en su vida natural y parece que no le han alcanzado aún la salvación. Parece, y él dice, no vaya a ser que haya alguno que parezca no haber alcanzado esa promesa. Ahora, ¿por qué parece no haberla alcanzado? ¿Por qué? Y hoy yo quiero ir apuntando esto. Hoy, tu día, hoy quiero que empecemos a aprender a meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo? Muchas veces, a ti y a mí también, se nos ha dicho, tenés que meditar la palabra de Dios. Amén. Dice, tengo un problema, me ha pasado. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que orar. Amén. ¿Cómo medito? ¿Cómo oro? Tenés que buscar a Dios. Amén. ¿Cómo lo busco? Y tenés que buscarlo donde va a ser hallado. Amén. ¿A dónde lo encuentro? Todas estas preguntas que vos te las haces y yo me las he hecho,
Si no hay quien nos explique, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo dice? ¿Verdad? Yo lo que estoy apelando hoy es que Dios tiene muchas maneras, y a los que estuvieron en el desierto 40 años estuvo enseñándoles, porque eran cabezones, y porque escuchaban la palabra de Dios pero no la tomaban con fe. Ahora, yo te estoy llamando la atención ahora para ayudarte y quiero explicarte qué significa que no la tomaban con fe. Y este es un punto que no voy a hablar de la fe, pero es conflictivo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, yo no sé, muchos de ustedes, cuando me refiero a ustedes, no a ustedes 30, sino al cristianismo, muchos piensan que la fe, uno dice, ¿vos tenés fe? Sí. Dame un ejemplo. Yo oro y me sana. A otro, ¿vos tenés fe? Sí. Dame un ejemplo. Yo oro y mi trabajo aparece. O sea, el concepto de la fe está ligado a lo que pido y el Señor me da. Pero ligado a ese concepto, que no está mal, por supuesto, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ligado a ese concepto, queda exceptuada la fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, ¿por qué no alcanzaron muchos la promesa? Por la fe. ¿Y por qué la pregunta que yo estoy haciendo, ¿solo Jesús es el Cristo? ¿Por qué solo Jesús es el Cristo y no otro? Entonces, uno le dice, o te dicen a vos, le decía a alguien, vos necesitas a Jesús, ¿cómo llegó a la vida eterna? Tenés que creer en Jesús. Amén. ¿Y cómo creo? Tenés que creer que es el Hijo de Dios. Amén. ¿Y cómo sé que es el Hijo de Dios? ¿Sabes qué? Cuando el Señor Jesús estaba, un día todos estaban peleando en el Sanedrín, y Gamaliel, uno de ellos, maestro muy inteligente, uno de los maestros de Pablo, él le dijo a todos, miren, ¿por qué no dejamos que esto siga? Muchos se levantaron diciendo que eran el Cristo. Murió ese tal que se levantó y todo se terminó, se disipó. ¿Por qué no dejamos a este? Déjenlo, a ver qué pasa. No vaya a ser que ustedes se encuentren peleando en contra de Dios. Entonces dijo Gamaliel, vamos a dejarlo, a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque nadie creía en el Señor Jesucristo. Hoy en día, muchas personas dicen, ¿y cómo sé que es el Hijo de Dios? Miren, se pueden levantar muchas personas hoy, hombres, mujeres, cualquier ser humano, y puede tener muchas virtudes. Pero ¿por qué no puede ser el Cristo? Y ahí es donde apunto hoy para que empecemos a pensar de otro modo. Yo te dije que el miércoles entramos, y como estábamos hablando del libro de Job, y entramos en terrenos tan difíciles y tan extraños, y cada vez que nos metemos más encontramos de qué se trata eso, y que no lo podemos pensar con la mente humana. Hay cosas que es imposible pensarlas con la mente humana. Entonces necesitamos entrar. Yo voy a hacer preguntas y te las voy a responder. Es necesario meditar. ¿Qué es lo que tenemos que meditar? ¿Qué es? Que no endurezcamos el corazón. Eso es una cosa. Ahora, ¿a qué se refiere con endurecer el corazón? Vamos a ir por parte. No endurezca el corazón. ¿A qué se refiere con no endurecer el corazón? El Señor dice en lo que leímos que cuando lo provocaron en el desierto. Ahora, ¿cómo lo provocaron? Porque yo te estoy diciendo, vamos a leer la palabra de Dios, vas a encontrar estas palabras y vos decís, ¿y qué significa? ¿Cómo lo provocaron? Lo probaron, así lo provocaron. ¿Y cómo lo probaron? Salimos de una y entramos en otra. En la palabra de Dios encontramos una difícil, la segunda es más difícil, la tercera ya se nos acumuló y no sabemos qué, por qué, cómo, qué pasó. Nos da la respuesta, pero no alcanzamos a entenderlo. ¿Cómo lo probaron? No creyendo que Él lo sustentaría milagrosamente en el desierto. Así fue, simple. ¿Y dónde estuvo el error? En que no oyeron su palabra, pero lo oyeron. ¿Pero cuál fue el error? En que no lo hicieron con fe. ¿Oyeron la palabra? Sí. ¿No lo oyeron con fe? No. ¿Por qué? Porque no creyeron. Por eso vagaron 40 años. Si ellos hubiesen creído con fe, la palabra de Dios no hubiese pagado 40 años. Y Él dice, lo tuve ahí.
Se enojaron cuando en la provocación, cuando en Meriba, ¿cuándo fue eso? Y cuando se quejaron que se iban a morir de sed y tuvo que darle agua de la roca, y cuando tuvieron hambre y querían volverse a Egipto, a los ajos y a todo eso, y quieren comer carne, y él le dio codornices hasta que les salió por la nariz. Comieron. Entonces, todo el tiempo y vagaron por la dureza de su corazón y porque lo tentaron, lo provocaron, porque no le creyeron. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? El escritor aquí, que estamos leyendo, está haciendo referencia a eso, y ellos lo provocaron, y de ese modo, dice la Escritura, pecaron. Ahora, entramos en voy a hablar de pecado, no, simplemente le estoy diciendo que el fin de todas estas situaciones que iban sucediendo lo llevaron a una sola cosa. ¿A qué? A pecar. ¿Y cómo pecaron? Seguimos con preguntas que necesitan respuestas. ¿Cómo ellos pecaron? ¿Cómo pecaron? Por su falta de fe. ¿Fe en qué? En la palabra que habían oído. Si vamos a seguir dando vueltas, vamos a seguir llegando siempre al mismo punto. Y es el que quiero que hoy comprendas y empieces a ver cómo funciona el reino de los cielos y cómo es que Dios ve las cosas que Él pide, para que te vaya bien en la vida, para que tu vida sea completa. ¿Querés tener una vida completa? La podés tener, aún en lo más triste que te esté sucediendo, aún en lo más triste que te esté sucediendo. ¿Por qué porque te va a suceder lo mismo que a otros? Porque la vida tiene cosas lindas y cosas feas, ¿verdad? Yo hoy dije, por ejemplo, no quiero recordarle ninguna, pero el día de la mamá. Digo yo, cuando en tu casa estén todos tus hijos, ¿la mamá va a estar contenta? Pero si hay una mamá que perdió un hijo, no quiero recordar, pero hay mamás que por ahí falleció a un hijo. O sea, ese día nunca va a ser feliz. Ese día no va a ser feliz. Porque le va a faltar algo, va a tener una felicidad, pero no va a ser completa, ¿verdad? Entonces, estoy hablando que te van a pasar cosas en la vida y ese tipo, esa felicidad, no estoy hablando de eso, sino la completa de tu vida. Eso es algo que nos va a suceder en la vida, a unos sí, a otros no, pero siempre algo va a suceder desagradable en la vida. Pero, ¿qué es la llenura de tu alma, de tu corazón? Es cuando la palabra de Dios la podés entender y comprender con fe. Porque eso te va a llevar a la libertad de sea lo que sea, incluso de las cosas más tremendas y terribles que te hayan sucedido. ¿Por qué? Porque las vas a enfrentar diferente. Amén. Y esto es una promesa del Señor. Él dijo, ríos de agua viva van a brotar de dentro tuyo. Realmente va a ser así. Entonces, voy a hacer una lectura rápida, no quiero demorar ahí. El escritor en el capítulo 3, él comienza a hablar, y voy a leer algo para estar, estamos en el 4, pero él empieza a desarrollar algo en el 3, y dice, por lo cual, como dice capítulo 3, verso 7, y en adelante lo leo, por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeron su voz, no endurezcan vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, y es lo que lo estuve leyendo. Ahora voy al versículo, el verso 2, capítulo 4, verso 2. Habíamos dicho que el verso 1 dice, ¿lo leímos el verso 1? Capítulo 4, verso 1. No sea que alguno parezca no haberla alcanzado. Verso 2. Dice, porque no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Es lo que aclaramos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Bien. Ahora, en el verso del 10, capítulo 4, del verso 10, en adelante yo te voy a ir leyendo y ahí quiero que vayamos. Quiero que prestes atención. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando de los que pasaron en el desierto.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Ahora, él va explicando todo esto y voy llevando, te dije al principio, ¿por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Jesús es el Cristo? ¿Por qué solo Él es el camino? Que Él dijo, yo soy el camino. ¿Por qué solo Él? ¿Por qué ningún otro camino conduce a Dios? ¿Por qué? Es la pregunta de los 2 millones, no del millón. ¿Por qué? Ahora, estamos viendo que aquí el escritor dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién traspasó los cielos? No solo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Está bien, pastor. Está bien. Todos me dicen eso. Te podés preguntar, o se puede preguntar a alguien, pero ¿quién me asegura a mí que es el Hijo de Dios? ¿Cómo sé yo que es el Hijo de Dios? Verso 16, capítulo 4, verso 16. Verso 15 y 16. Te lo leo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Estos versículos que lo hemos leído nos dicen una serie de cosas, y ahí sí yo me quiero ya detener. Salté un montón de cosas porque quiero concentrarme en esto, porque tenemos el tiempo acotado. ¿Puede compadecerse cualquier persona de nuestras debilidades? Porque el verso 15 dice, porque se compadeció de nuestras debilidades. ¿Puede cualquier persona compadecerse de tus debilidades? Sí. Vamos, yo quiero empezar porque lo que quiero hacer es la pregunta. Muchos dicen, ¿y cómo sé qué es el Cristo? ¿Qué es el Cristo? Jesús, el Cristo, es un título. Mesías príncipe, es el Mesías, el Salvador. Cristo, Redentor. La iglesia es Cristo, el Redentor, el Salvador. Es un título. ¿Por qué lleva el título Jesús, el de Nazaret? ¿Por qué solo Él puede llevar ese título? ¿Qué es el título el que le da la posibilidad, te da la posibilidad de llegar al cielo? Sin Él, imposible. ¿Por qué? Vuelvo a decir, pregunta de 2 millones, no de 1. ¿Por qué Él? ¿Cómo puedo saberlo? Muchos piensan. Y tengo que decírtelo porque tu mente va a ser atacada. Va a ser atacada por el diablo. Va a ser atacada por el diablo. ¿Qué es? ¿Por qué la gente no cree? Esto lo escuchamos, el hermano Anacondia dijo algo los otros días. ¿Por qué la gente no cree? ¿Porque no puede creer? No. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué ¿Porque no quiere? No. La Escritura dice porque ha sido entenebrecido su entendimiento por el diablo. El diablo entenebrece el entendimiento para que la gente, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz. ¿Qué luz? La luz de Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Salvador. Si no se le resplandece, si no entiende esto, parece que no alcanzó la promesa. ¿Qué promesa? La de salvación. Esto que yo te digo que parece tan simple, hay personas dentro incluso de las iglesias que aún están en duda si Jesús realmente es o no es lo que dicen ser. Y esta pregunta, que hoy yo te la voy a revelar, ¿por qué voy a hacerlo? Para evitarte una sola cosa. ¿Cuál? Que te pase lo que le pasó a los del desierto. Él dijo, 40 años. ¿Por qué? Porque no querían creer, no entendían. Tuvieron 40 años. Yo di un ejemplo y te doy un ejemplo. ¿Sí? Uno de ustedes, una mamá que usa monedero, ya casi no usa, está tu hijo en tu casa y vos vas y te encontrás que te faltan 100 pesos. Entonces vas a tu hijo porque vos sabés, fue el nene.
Entonces va al nene y dice, nene, ¿vos me sacaste los 100 pesos? No, mami. Nene, ¿vos me sacaste los 100 pesos? No, mami. Nene, ¿vos me sacaste los 100 pesos? Sí, mami. Dice, ¿qué le dice la mamá? La próxima vez que me metas la mano en el monedero, te voy a arrancar la oreja y te la voy a servir en un plato. ¿Lo va a hacer la madre? No. ¿Verdad que no lo va a hacer? ¿Pero qué le metió al hijo? Miedo. Metió miedo. Para que recuerde, Dios le metió miedo 40 años al pueblo. Si vos escuchás hoy mi voz, la mía, hoy, vas a evitar de que Dios te llame la atención, porque dice el Señor, a los que ama, Él corrige. Y Él quiere ayudarte. Te conviene a ti hoy oírme a mí, antes que venga Él a hacerte oír. ¿Por qué? Porque yo vengo a darte la palabra de Dios. Y si vos la tomas con fe y crees en la palabra de Dios, esto te va a hacer bien a tus huesos, a tu carne, a tu mente, va a renovar tu mente, te vas a sentir bien, porque Él quiere hacerte bien. Ahora, dije, ¿puede alguno cualquiera compadecerse de tus debilidades? Sí, puede haber uno, puede haber. Nosotros podemos ser tentados, todos iguales, sí, podemos ser tentados, sí, podemos. Hasta aquí, esto puede ser, podemos intentar y podemos pasarla bastante bien, ¿verdad? Podría haber uno que ande casi ahí, y puede. Ahora, verso 15 al final. Verso 15 al final. Dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único en toda la creación, el único en toda la creación que pasó sobre esta tierra y pasará sobre esta tierra, que no tuvo pecado, ese fue Jesús, el de Nazaret. Amén. Esto que estamos leyendo le da a Él el título único. No existe otro sobre la tierra, ni habrá otro que se le compare. Por eso no hay otro camino. Por eso este sumo sacerdote es el único. Porque además de haber sido tentado, además de compadecerse de ti y de todas tus necesidades, además de eso, Él fue sin pecado. Y únicamente esa condición le valió para poder Él cargar tu pecado, porque si no, no podría haber hecho. Por eso Jesús, el Cristo, el de Nazaret, es el Hijo de Dios, y por eso es el Salvador del mundo, y por eso te hace falta creerlo, y por eso vivís, y por eso tenés esperanza, y por eso vas a lograr la vida eterna, porque crees en Él. Amén. Es necesario que entiendas estas palabras que yo te doy hoy, que parecen simples al oído, pero leímos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, que parte el hueso, parte el alma, las coyuntas. Esta palabra de Dios es la que penetró en tu mente hoy. Esta misma palabra es la que va a transformar tu mente hoy. Esta misma palabra es la que te va a dar la capacidad de ahora en adelante leer la palabra de Dios y comprenderla. ¿Por qué? Porque esta renovación es una renovación en la palabra de Dios y en la fe que viene de Dios. Esta palabra que recibiste hoy va a hacer un cambio en tu mente de tal magnitud. Hoy la va a hacer. Ahora, ¿es porque lo digo yo? No, es porque lo dice la palabra de Dios. Cuando tú la crees con fe, y la fe no es que creas que vas a ser sano, no es eso. La fe es que creas en el Hijo de Dios. Y hoy entendés que el Hijo de Dios es Jesús, el de Nazaret, y no hay otro. Y Él no pecó. Vas a ver películas que lo hacen, o hace mucho tiempo lo hicieron que era gay, o ahora lo hacen que tiene familia e hijos. Van a venir tentaciones del diablo para hacerte dudar de que Jesús nunca pecó. Y cuando el diablo quiere hacer eso para entenebrecer el entendimiento de tu mente, pero esta palabra que yo te doy hoy, esto va a abrir tu mente en la fe de la palabra, y vas a notar una cosa, y la vas a notar inmediatamente, aunque ya no te está pasando ahora,
¿Sabes por qué? Aún no lo descubrís porque estás prestándome atención. Pero cuando vos vuelvas a tu casa, vas a notar algo diferente. Y te voy a decir qué es lo que vas a notar. Vas a notar que algunas cosas que están pasando a tu alrededor y en tu propia vida, y te vas a preguntar, ¿por qué yo hice durante tantos años esto si la palabra de Dios dice que eso no debo hacerlo? Y te va a llamar la atención. ¿Por qué lo pensás hoy y no lo pensaste ayer? Y yo te voy a dar la respuesta. Porque hoy la palabra de Dios entró como espada de dos filos. Porque hoy está renovando tu mente. Y porque hoy entró en tu mente, que es la que procesa la información para que creas que la base fundamental de Jesucristo es que Él fue sin pecado. Entonces Él es el que traspasó los cielos, por supuesto. ¿Quién otro pudo hacerlo? Nadie. Solo Él. Y cuando entiendes que solo Él, todo lo demás, vos vas a notar que todo lo demás se va a ir abriendo. La palabra de Dios se va a abrir delante tuyo. Vos vas a notar lo maravillosa que es la vida, porque ahora vas a empezar a tener amplitud de vida. Las cosas que parecían imposibles, ya no tenés que hacer fuerza, tengo que creer. Muchos decían, voy a ayunar para tener fe. Querido mío, querida mía, no vas a hacer más fuerza. Van a ser de dentro tuyo hoy, porque hoy es tu hoy. Las dudas que el diablo vino poniendo en tu mente se van a ir cayendo porque te está resplandeciendo la luz. Y uno va a decir, pastor, tengo como 30, 40 años en el Evangelio. ¿Cuál es el problema? La palabra es hoy, para que tu mañana sea un mañana, como dijimos el domingo pasado. Yo sé, dijo el Señor, los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a alabar al Señor. Ay, Señor, Señor, Señor. Es tan maravilloso cuando tu palabra penetra dentro de nuestra mente. Es tan maravilloso cuando tu espíritu nos da a entender, cuando tu espíritu nos revela cuál es la palabra verdadera. Es tan hermoso, Señor. Esta es tu presencia, es la que nos renueva, esta es la que nos da vida. Señor, si hubiera aquí una persona que tiene su mente entenebrecida, que está enredado sus pensamientos, en este momento, Señor, oro para que en este momento le sean desatados esos pensamientos, para que sea desenredado ese pensamiento. En el nombre de Jesús oro para que en este momento caiga el velo que el diablo puso sobre la mente y resplandezca la luz de Cristo, para que en este momento las mentes que están enfermas y atadas por dolores, incluso de la niñez, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, tu palabra sea la que desata, la que sana, la que libera, la que ilumina. En el nombre de Jesús, Shalom, Shalom, Shalom. Adonai, Shalom.
la hermosura y la dulzura del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Nos vemos el próximo domingo.